Bueno, señores estudiantes, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señor Alangui, ¿qué vimos la clase pasada? Por favor, ¿me ayuda? La clase pasada vimos sobre la, la teoría de... No sé, era una teoría, pero no recuerdo cuál era. Bueno, a ver, ¿quién le puede ayudar? Señor Herrera, ¿le puede ayudar? También era sobre ese invento de que utilizaban y con eso también hacían los rayos X. Ahorita estamos en biología. Y Estamos de en... química. No es biología, es ahora. No es química. No se confundan. A ver, señor Herrera, ¿le puede ayudar a su compañero? No, señor Arcos, Sobre la teoría de la biogénesis, biogénesis. abiogénesis. Ah, ya. A ver, señorita Paguay. No, a ver, señorita Favara, ¿qué me puede decir usted? Nada. Señorita Bonilla, Sobre las teorías del origen del agua. ya. Ya vimos sobre la panspermia. A ver, ¿vimos o no vimos? Nadie no coge apuntes. Sí, porque nos quedamos en la página 23 que ya tocamos el tema de exogénesis y panspermia. Ah, ya, muy bien, ¿no es cierto? Vimos sobre las 6 moléculas básicas que contienen, ¿no es cierto? Los elementos químicos o las moléculas básicas que contiene el universo. ¿Se acuerdan que era carbono, hidrógeno, oxígeno? Sí, nitrógeno, fósforo y azufre. Que veía la palabrita chomps, ¿no es cierto? Que les dije. Ah, si ven que no se acuerdan, de las cuales les decía el carbono, sí, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, sí, son, estos son elementos primarios o fundamentales, ¿no? Y estos son elementos secundarios. ¿Por qué? Porque están en menor cantidad, ¿sí? Están en menor cantidad. Entonces, todos los seres vivos, animales, ¿no es cierto? Y vegetales contienen estos elementos en su estructura básica, ¿no? Bueno, sigamos, por favor. Señorita Vázquez, ¿me ayuda con la lectura de la página número 24, por favor? ¿Sí tiene el libro? Ya. Alma detecta ingredientes para la vida alrededor de las estrellas jóvenes de tipo solar. 12 equipos de astrónomos han utilizado el poder del alma para detectar en el sistema estelar múltiple iras isocianato de metilo, una molécula orgánica compleja prebiótica. Es la primera vez que se detecta esta molécula prebiótica en protoestrellas de tipo solar, el tipo de estrella a partir de la cual evolucionó nuestro sistema solar. Este hallazgo puede ayudar a los astrónomos a entender del modo que apareció la vida en la Tierra. Esta familia de moléculas y los azúcares también detectados en protoestrellas están involucrados en la síntesis de péptidos y aminoácidos que al formar proteínas son la base biológica para la vida y tal como la conocemos. Los científicos están convencidos de que los cometas contienen rastros de la composición química inicial de nuestro sistema solar desde los tiempos de formación planetaria. Según ellos, a medida
que los planetas fueron evolucionando, las cometas y asteroides que entraron al sistema solar trajeron a la joven Tierra las primeras moléculas orgánicas y de agua que posteriormente permitieron que surgiera la vida. Bueno, vean, simplemente esta alma es como una especie de estación, ¿no? Que realiza estudios y prácticamente en en la época actual, ¿no es cierto? Esta ayudó a ver que en ciertas estrellas, como dice ahí, de origen solar, ¿no es cierto? Que tienen luminosidad, prácticamente se encontró esta sustancia orgánica, ¿no es cierto? El isocianato de metilo. Al ser una sustancia orgánica, en su composición química tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? Por eso es lo que dice aquí, ayudó, ¿no es cierto?, a los astrónomos a qué? A comprobar, ¿no es cierto?, que sí puede o sí pudo haber sido que la vida se originó por la caída de los meteoritos. ¿Sí? Esos son los estudios más recientes, ¿no es cierto? Y principalmente estos meteoritos, como ustedes saben, traen hielo, ¿sí? Y ese hielo cayó a la Tierra y pudo haber originado, ¿no es cierto?, las primeras concentraciones de agua para que pueda originarse la vida, ¿no? Básicamente es eso. Bueno, vamos a entrar a un nuevo tema, ¿no? ¿Alguien me puede decir de ustedes cuál es la unidad básica de la vida? A ver, ¿quién se acuerda? Eso nos dan desde la escuelita. ¿Perdón? La célula. Exactamente, ¿no es cierto? La unidad básica de la vida es la célula. Y sí les dije, ¿no? Todo se origina, o todos los seres vivos, sean estas plantas y animales, se originan a partir de una célula, ¿sí? Según la teoría celular, ¿sí? La unidad básica de la vida es esta, ¿no? Y también viene a ser la porción mínima de vida, es la célula, ¿sí? Este concepto debemos tener muy firme, ¿no? Muy arraigado. Cuando yo les pregunté, tenían que haberme dicho célula, ¿sí? Porque es el principio de vida. Obviamente, si ya queremos ir un poquito más atrás, ¿no? Las células están formadas por átomos, ¿sí? ¿Cuáles átomos son? Estos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, potasio, magnesio, en fin. Y en la segundo parcial vamos a ver estos bioelementos o biomoléculas, ¿no? Que están formados los organismos vivos. Bien, por eso es muy importante, ¿no? Y si vamos más atrás de átomo, ustedes saben que los átomos están formados por protones, electrones y neutrones, y estos a su vez por los quarks, ¿no es cierto? Pero si hablamos básicamente de la vida, es la célula, ¿no? ¿Por qué les aclaro este puntito? Porque a veces confunden, como el compañero hace un ratito, la química con la biología, ¿no? ¿Sí? Porque una cosa es vida, la unidad básica, célula, y otra cosa es materia, ¿no? Ahí, en cambio, la unidad básica de la materia es el átomo, ¿sí? Por favor, no confundir esa situación. Y hablando de la célula, ¿alguien me puede decir un concepto de célula? Señor Caína, ¿qué entiende usted por célula? Un concepto, no importa si no se acuerda, ahorita estamos para aprender, ¿no? Como lo básico de un organismo. Ya, muy bien, lo básico de un organismo. Señorita Tiglia, ¿qué me puede decir usted? No me acuerdo ahorita. Bueno, señorita Salgado, ¿qué me puede decir usted? Que es algo que tiene ADN y gracias a eso existe la vida. Bueno, ya vamos un poquito más, ¿no es cierto? En la célula encontramos el ADN. A ver, señor Garzón, También tiene, ay, perdón. no siga nomás. Si quiere hablar, dígame nomás. Puede tener uno más núcleos y también está cubierta por una,
Está rodeada por una membrana, eso. Bueno, lo que me decías, uno o más núcleos. ¿Segura ahí? No, no es cierto. Bueno, la idea es seguir, como les digo, con sus ideas formando un concepto, ¿no? Vean, como yo les decía, la célula es la unidad biológica de la vida, ¿sí? Además de la unidad anatómica, fisiológica, ¿sí? Genética. Vean, en otras palabras, la célula es todo, ¿no? Biológica, ya saben qué significa vida. Fisiológica, porque cumple funciones vitales dentro de ¿no? Dentro del ser vivo. ¿Alguien me puede decir cuáles son las funciones vitales de un organismo? A ver, acuérdense. Funciones vitales de un ser vivo. Son 4 principales, de ahí se desprenden algunas, ¿no? ¿Cuáles son esas 4 principales? A ver. Y siempre nos hacen en la escuelita repetir las funciones vitales de los seres vivos, es tal cosa. Cuando estamos en ciencias naturales. A ver, Respirar. bueno, Nutrición. ya esas están dentro de las 4 generales que yo les digo, ¿no? A ver, ¿cuáles son estas? A ver, Reproducción. ya es una. Nacer. Ya, esa comenzamos, ¿no es cierto? Nace. Reproducción. Esa es la tercera. Crecer. Crecer. Nacer, crecer, reproducir y morir. Ya, ¿no es cierto? Nace, crece, reproduce y muere. Esas son las funciones vitales de la vida. Y todas estas están relacionadas con la célula, ¿no? Alimentarse, respirar, están inmersos dentro de las otras, ¿no? En el crecimiento. Si no nos alimentamos, no crecemos. ¿Sí? Bien, si no respiramos, morimos. ¿Sí? Por eso les digo, las fundamentales, no sé, nace, crece, se reproduce y muere. Las otras están dentro de esas, ¿no? Pero básicamente todas funcionan en relación a la célula, ¿no? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Vean, como yo les decía, ¿no es cierto? La célula, unidad biológica de la vida, morfológica, sí, porque las células forman tejidos, ¿no es cierto? Morfología significa forma. Tejidos forman órganos, órganos, sistemas, aparatos y un cuerpo, ¿no? Fisiología, función, ¿sí? Y genética, como decía la señorita Salgado, ahí encontramos, ¿no es cierto?, los caracteres hereditarios que se encuentran en el ADN, en el código genético. Y yo les hablaba de la teoría celular. Estos postulados ya se establecieron a partir del siglo XIX. Este postulados tienen algunos, ¿no? Pero los básicos yo les puse en 4, ¿sí? ¿Cuáles son estos postulados? Todo ser vivo está formado por una o más células, ¿no es cierto? ¿Sí? Las bacterias son una sola célula. Los virus son una sola célula, ¿no? Ven, por eso una o varias células. La célula es lo más pequeño que tiene la vida propia. Es la unidad anatómica fisiológica del ser vivo. Lo que yo les decía, a partir de una célula nace la vida. Toda célula procede de otra célula preexistente. Ustedes saben que dentro de las células también hay las células muertas, ¿no? Las células que mueren y las otras que las reemplazan. Uno de estos ejemplos en la piel, ¿sí? Ahí tenemos células descamativas, ¿no? Que van desapareciendo, que van muriendo, pero vuelven a regenerarse otras células. Y el material hereditario pasa de la célula madre a las células hijas, ¿sí? Ahí tenemos el ADN, ¿sí? Entonces, por favor, no olvidarse, ¿no?, de esta teoría celular. Básicamente es que todo ser vivo procede de una célula, ¿sí? Dentro de las células, y a veces, ¿alguien me puede decir qué tipos de célula hay? Eucariota y Procariotas y procariota. eucariotas. Ya, muy bien. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque a veces se les pregunta, valga la redundancia, ¿no?
y dicen célula animal y célula vegetal. ¿Sí? Claro que lo hay, ¿no? Pero tenemos las células procariotas y las células eucariotas. ¿Sí? Dentro de las células eucariotas, ahí está la célula animal y la célula vegetal. ¿Sí? Por eso quería aclarar este puntito, ¿no? Vuelvo y repito, célula procariota, célula eucariota. Célula eucariota animal, célula eucariota vegetal. ¿Sí? Ahí está, ahí estamos claros, ¿no? ¿Sí? Bueno. A ver, señorita Trujillo, ¿usted sí tiene el libro, por favor? ¿Sí? Deme leyendo la página número 26. Ya. Evolución de las células procariotas y eucariotas. Las células procariotas. Procariota viene del griego pro, antes, y carión, nuez, para referirse a una envoltura, en este caso del núcleo celular. Son organismos unicelulares como bacterias y algunas arqueas. Su característica más representativa es que su material genético se encuentra libre dentro del citoplasma, sin una membrana que lo limite. Componentes de las células procariotas. Son células simples con pocos organelos, sin embargo, cumplen con sus funciones de crecimiento fisiológico y de reproducción. Algunas son autótrofas, es decir, que mediante fotosíntesis o quimiosíntesis realizan su propia nutrición. Otras son heterótrofas, es decir, que requieren adquirir los nutrientes del medio. En este grupo se encuentran las bacterias que llamamos patógenas y causan enfermedades. Los principales componentes de las células procariotas son la pared celular, el citoplasma, el ADN y pequeños ribosomas. La pared celular, cubierta externa que separa el interior de la célula con su entorno, y la membrana plasmática hacia el interior de la pared. Poseen capas S, proteínas y glicoproteínas. Su forma de citosol gelatinoso, el citoplasma se forma de citosol gelatinoso al interior de la célula y las estructuras celulares suspendidas en él. No contienen organelos por sí una membrana que lo delimita. El ADN, el material genético de forma circular, donde se encuentra la información genética. Adicionalmente, hay la presencia de plásmidos, pequeños fragmentos de ADN circulares. Los pequeños ribosomas sintetizan las proteínas que constituyen el andamiaje de la célula. Algunas bacterias tienen estructuras especializadas en su superficie celular, las cuales le ayudaron a moverse, adherirse a otras superficies o incluso intercambiar material genético, como los flagelos y fimbrias, y las varillas llamadas pili, que sirven para intercambio de material genético. La reproducción celular se realiza por bipartición o fisión binaria. Esto quiere decir que una célula se divide dando lugar a dos células hijas iguales a la madre. Ya, muy amable, gracias. Vean, dentro de las células, les decía, ¿no es cierto? Tenemos las procariotas y las eucariotas. ¿Qué diferencia la una de la otra? La célula procariota es una célula simple, primitiva, ¿sí? En cambio, la célula eucariota ya es una célula compleja, ¿sí? Al decir simple, primitiva, las células procariotas, ¿qué significa? Tienen al igual, ¿no es cierto?, membrana, citoplasma y núcleo, ¿sí? Pero ¿qué cambia? En la membrana tenemos una pared, ¿no? Dentro de esta pared, en la célula procariota tenemos la membrana plasmática, ¿sí? Tenemos ese citoplasma, ahí se encuentran algunos organoides citoplasmáticos, pero ¿qué caracteriza a esta célula? Que el ADN se encuentra regado, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿sí? Dentro del citoplasma, no se encuentra encapsulado, ¿no? En cambio, las células eucariotas tienen estas tres estructuras bien definidas: membrana, citoplasma y núcleo. En cambio, en la célula procariota no, ¿sí? El citoplasma se encuentra regado en todo. El ADN se encuentra regado en todo el citoplasma de esta célula, ¿no? Prácticamente este tipo de células tenemos las bacterias, ¿sí? Y algunos otros organismos, pero los que más representativos son las bacterias. Vean, las bacterias hay de dos tipos, ¿no? Las autótrofas
que forman, o mejor dicho, que ellas mismas producen su propio alimento, ¿sí? Y las heterótrofas que necesitan de otros organismos para poder sobrevivir. Y esto es muy importante, ¿no? Porque hay algunas bacterias producen enfermedades. En cambio, otras bacterias ayudan, ¿sí? A destruir organismos, ¿sí? A fagocitar ciertos organismos. Vean, si no hubiera estas bacterias, ¿no? O los hongos también, vean, simplemente nosotros estuviéramos rodeados de cadáveres, ¿sí? Hay bacterias que comienzan a desintegrar estos cadáveres. Entonces, no también son algunas que nos ayudan, ¿no? Obviamente que hay otros que nos causan daño, ¿sí? Por eso es muy importante esta situación. Otra situación, ustedes pueden ver en la imagen en el libro, para las personas que tienen el libro, esas células, ¿no es cierto?, procariotas, su tipo de reproducción es asexual, ¿no? ¿Qué significa asexual? Que no intervienen los dos órganos reproductores, ¿sí? Dentro de la reproducción asexual hay algunos tipos, ¿no? Dentro de esta, la que utiliza las bacterias es bipartición o fisión binaria. ¿Qué significa esto? Que una bacteria se puede transformar en dos bacterias y así sucesivamente. Hay estudios que dicen que posiblemente, si no hubiera este control de las bacterias, en 72 horas las bacterias pudieran cubrir todo el planeta. Imagínense la velocidad de reproducción que tienen estas, ¿no? Vean, en 72 horas cubrir todo el planeta Tierra, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Algunas células, ¿sí? Como ustedes pueden ver, tienen flagelo, ¿no? El flagelo, la fimbria, ¿sí? Y las pilis son lo que les ayuda a estas células a poder movilizarse, ¿no? ¿Sí? Aquí por razones didácticas se le pone el flagelo ahí mismo, la fimbri, ¿sí? La fimbria, perdón, y el pili se le pone aquí mismo, ¿no? Pero simplemente son que nos le ayudan a movilizar a la célula, ¿sí? Haciendo un resumen pequeño, vean, como yo les decía, las células procariotas son células muy primitivas, muy pequeñas, ¿sí? Simples, como les decía, no poseen núcleo, ¿sí? Tiene un solo cromosoma que está enredado dentro del citoplasma, vean, y aproximadamente miden de 5 a 10 micras. Vean, son tan pequeñas. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es una micra? ¿O a cuánto equivale la micra? ¿Alguien tiene una idea? A ver. ¿Qué es el ángstrom? ¿Cuánto mide un ángstrom? ¿Cuánto mide una micra? A ver. Nadie. Una milésima de milímetro. Bueno, sin ver en el celular. Todo se le ve. Exactamente. Una micra es las 10 milésima parte de un milímetro. Imagínense, ¿no es cierto? Si tenemos una regla. Vean, tenemos la regla, ¿no es cierto? Esta liñita es un milímetro, ¿no? Vean, la 10 milésima parte de un milímetro. Imagínense, tan pequeñas que son, ¿no? Las bacterias. ¿Sí? Entonces, por eso son consideradas como células, ¿no es cierto? Simples. ¿Sí? Vean, muy importante esta situación. No sé si tienen alguna pregunta de las células procariotas. ¿No? Vean, aquí también tenemos una imagen de una célula procariota, ¿no es cierto? Como les decía, tiene una pared, una membrana, el citoplasma y el ADN, ¿sí? Que se aparece como una madeja de hilo, ¿no? ¿Sí? Que está regado en todo
el citoplasma. Vean, la característica también de estas células, a diferencia de los virus, ¿no? Vean, que ¿cómo actúan? ¿Alguien sabe cómo actúan los antibióticos? Ustedes saben que los antibióticos son los medicamentos de primera elección para combatir bacterias, ¿no? Simplemente, ¿qué hacen los antibióticos? Destruyen el ADN, ¿no? Como no tienen la membrana nuclear, ¿sí? Ingresan a este tipo de célula, lo destruye y ahí actúa, ¿sí? Es diferente que los virus, ¿no? Los virus tienen otra estructura diferente, por eso los antibióticos no sirven para los virus. ¿Y por qué les digo esta situación? Porque antiguamente les daba gripe, ¿sí? A las personas. Lo primerito que se tomaban eran antibióticos. Pero vean, los antibióticos no sirven para virus. Y la gripe es causada por un virus. Vean. ¿Sí? Ahora ya se ha erradicado un poco esto, ¿no? Porque antes sí era gripe a inyectarse antibiótico. Vean. Entonces eso era contraindicado, ¿no? Y muchas personas hicieron resistencia a los antibióticos por esta mala práctica. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿no? Célula, unidad básica de la vida. ¿Sí? La célula se divide en procariotas y en eucariotas. Las células eucariotas hay animales y vegetales. Procariotas, células simples, primitivas, ¿sí? Son autótrofas y heterótrofas. Autótrofas que forman su propio alimento, heterótrofas que necesitan de otros organismos para formar su alimento, ¿no es cierto? Las procariotas presentan una pared celular, una membrana, ¿sí? Un citoplasma y el ADN que está regado dentro del citoplasma, ¿sí? No contienen núcleo, ¿sí? Vean. Son organismos microscópicos, pueden medir de 1 a 10 micras, ¿sí? Pues pueden poseer flagelos, fimbria, ¿sí? Que les ayuda a su movilidad. Por favor, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Les quedó claro, por favor, esta célula? Bueno, vamos a quedar ahí, ¿no?